Sí, aló, ¿se me escucha? Muy bien, ¿Y se logra ver la presentación? muy bien también. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Les habla José Estela desde Lima, Perú. Les voy a hablar un poco sobre lo que ha sucedido en la minería peruana en esta última semana, algunos retos y oportunidades que está enfrentando la industria minera y cómo eh, considero que podría, digamos, ser la minería post-COVID una vez de que pase esta pandemia. En la última semana, del 28 de marzo al 3 de abril, ya llevamos al día de hoy 19 días de aislamiento obligatorio, que se inició el 15 de marzo con una emergencia nacional. Esta combinación en los hogares, como en muchos países, en nuestro caso oficialmente es hasta el 12 de abril. Luego ya se nos está diciendo que va a haber un reingreso paulatino a los centros de trabajo. Se está discutiendo que va a ser por días de semana o por rangos de edad o por números del documento nacional de identidad. Eso se va a discutir. Lo cierto es de que los colegios, por ejemplo, universidades y centros de estudios todavía no van a entrar a operar. Por otro lado, los fondos de pensión, las AFPs, perdieron en marzo entre el 10 y el 20% de rentabilidad. Esto ocasionó toda una discusión y el gobierno ha autorizado el retiro de un porcentaje para aquellas personas que no hayan aportado en los últimos 6 a 12 meses. Al día de hoy hay 1.414 infectados, 55 fallecidos, seguimos en fase 3. La demanda eléctrica del país sigue contraída desde las últimas 3 semanas en un poco más del 30%, porque está parada un poco cerca de la mitad de la minería y casi la mayor parte de la industria. Es importante destacar que las empresas de generación eléctrica no dejaron de producir electricidad. Así como la minería, las centrales de generación eléctrica están en zonas muy remotas, lejanas, y operando en forma aislada y con el personal también combinado para que no falte energía eléctrica en el país. A la semana pasada, el 40% de las mineras dejaron de producir, los metales siguen con precios bajos, el país se encuentra semi paralizado, están dándose medidas para apoyar a los más necesitados y se pronostica una recesión económica en la región como voy a mostrar acá. De acuerdo al Bank of America Global Research, la semana pasada había hecho unas proyecciones donde dice 2020 old, de que el país crecería solamente hasta 0.5 puntos este año, pero ya el día de ayer salió una nueva proyección de que prácticamente sería menos 2.0 el crecimiento, o sea, negativo después de 20 años de crecimiento en el país. Y ahí muestra el resto de países, ¿no? Que estarían muy negativos, muy golpeados, como por ejemplo Ecuador, ¿no? Argentina, ¿no? Brasil, etcétera, ¿no? La buena noticia para nuestro país es que el 2021 sería los países de que más crecimiento tendrían. Perú se recuperaría, según estos pronósticos, rápidamente por una serie de factores que voy a ir comentando. La potencia eléctrica de la minería en el Perú, ahí está desde el 13 de marzo, que era antes de que se tomaran las medidas de emergencia, las siguientes 3 semanas, el 18, el 24 de marzo y el 1 de abril, hace 2 días, se han mantenido con una reducción del 50% en la mayoría de empresas mineras. Esta semana dejó de operar, por ejemplo, la minera Constancia del grupo Hatbay, Perú, venía operando al 100%, ahora se ha ido al 0%, esto es en el Cusco, porque ha tenido problemas de insumos. Pero por otro lado, la empresa minera Cerro Verde, que estaba prácticamente sin operación, con el 10% de energía eléctrica solamente con cargas muy críticas, ha levantado al 50%. Y esto ha sido muy interesante porque esta es una empresa de la gran minería, la mayor productora de cobre en el Perú. Tuvo que implementar campamentos temporales porque no los tenía. Ellos evacuaban, o han venido evacuando entre 5.000 a 6.000 personas todos los días hacia la ciudad de Arequipa, que queda a 40, 50 minutos de distancia. Entonces, se viene recuperando poco a poco la minería con esto, con estas buenas noticias como la de Cerro Verde. Otras mineras están viendo la posibilidad de reactivarlas. Como, como retos de la minería en estos momentos tenemos que algunas comunidades han cerrado carreteras de acceso a sus pueblos, no permiten el ingreso a personas foráneas y los insumos de la minería le dañan por temor al contagio. Poblaciones en el sur como Abancay, Huancavelica,
Apurímac, ¿no? Y esto trae problemas también para mantenimiento de líneas de las empresas distribuidoras. Entonces hay comuneros que se han encerrado y tienen temor y no han ido a trabajar. Por otro lado, hay escasez de cal, cemento para la estabilización de los túneles, continúa para las presas y canales. Ahí las tres principales cementeras, como Unacens, Cementos Yuri y Pacasmayo, siguen sin producir. Entonces, las empresas mineras que están resistiendo son aquellas que han tenido previsión en tomar stocks suficientes. ¿Qué oportunidades se ven en esta última semana? Bueno, los campamentos temporales, como lo está haciendo Cerro Verde, ha recuperado producción ya al 50%. El trabajo coordinado del gobierno ha convocado a reservistas y esto puede ser una ayuda para el transporte de insumos. Lo que se ve como una oportunidad es que las empresas mineras vayan adquiriendo kits rápidos de descarte del COVID para que puedan hacerlo rápidamente a su personal, que no solamente el que está combinado, sino al nuevo personal que piensan reincorporar. Hay ciudades, por ejemplo, en el interior del país que no tienen infectados en el sur y podrían ingresar a reactivar la industria y la minería, como vamos a ver a continuación. Este es un cuadro con fecha de 2 de abril, el día de ayer, que presenta el Ministerio de Salud, donde la mayor cantidad de los 1.414 personas infectadas está en Lima, con 1.059, como ven ahí en el diagrama de barras. El resto de ciudades prácticamente está por debajo de 70, 38 o 20 y tantos infectados, pero lo más interesante es lo que está, por ejemplo, regiones como Pasco, que es región minera, solo tiene un infectado. Apurímac, Moquegua, Puno tienen 0 infectados y son lugares mineros por excelencia, donde muchas minas también ahí podrían reactivar operaciones o mucha industria también lo podría hacer. Es cuestión de un trabajo coordinado. Por el lado de la generación de energía hay que mencionar que, como decía, que las generadoras no han parado hasta el momento. El 96% del suministro de la red es energía renovable, hidroeléctrica, solar y eólica, y solo un 5 o un 4% es a gas, lo que está en color rojo, que opera en pequeñas cantidades durante la noche. ¿Cómo será la minería post-COVID? Algunas primeras comentarios es que se prevé que a partir de que se levanten estas emergencias o que se empiece a normalizar, no sabemos cuándo, pero se estima que pasarán varios meses, serán minas que van a tener que incidir en mayor automatización a través de sistemas SCADA, fibra óptica, centro de control, telemando. Se estima que habrá mayor trabajo remoto desde casa. Se estima también que van a empezar a subir personas que demuestren o se encuentren muy bien estado de salud y probablemente por rangos de edades menores a 55 años. Será obligatorio ya contar con campamentos bien equipados en temas de salud, posiblemente contar con epidemiólogo por lo menos, para evitar otras pandemias. Se prevé también tomar precauciones de mayor stock de productos esenciales, cal, cemento, productos químicos, etcétera, y sobre todo crear clústeres de industria locales. Por supuesto que también se prevé, se piensa que debe haber mayor autogeneración de energía renovable. Depender mucho de líneas largas de transmisión donde sea posiblemente difícil las interrupciones o los mantenimientos, va a llevar a que haya este tipo de reserva de generación propia. Ante la pregunta inicial que mostraste, Roberto, ¿cuáles serán las minas que se recuperarán más rápido en el Perú? Bueno, aquellas que considero que serán aquellas que producen minerales preciosos como oro y plata en segundo lugar. Luego, las de cobre que no dejaran de operar, ellas son las que se van a recuperar más rápido. Sobre todo aquellas que tomaron mejores medidas de control, de salud, de confinamiento, de equipamiento de campamentos, de stocks y de logística, ¿no? Las que se recuperarán más lento son aquellas que han parado producción totalmente, las que no han tomado las precauciones debidas que me acabo de mencionar, y aquellas mineras que cuentan con proyectos de litio, que por supuesto ante la tremenda baja de precios de los combustibles, esto todavía va a desplazarse, va a demorar un poco. Solo para cerrar ya con un mensaje de seguridad, que normalmente las minas mantienen en carteles, es mantén un ambiente de trabajo limpio y seguro, pero ahora libre de virus, ¿no? Y ahí dejo algunos datos de Sami Energy y bueno, estaré atento a vuestras preguntas. Gracias. Gracias, Roberto. Me han hecho una pregunta que dice: José, ¿usted opina que el transporte de personal a las mineras será afectado? Es decir, solo por buses y con distanciamiento. ¿Se podrá trasladar al personal en camionetas o vans?
y también los rosters mineros, jornadas atípicas, para lograr que los campamentos sean espacios de cuarentena. Es interesante la pregunta. Aquí quería un poco complementar lo que también comenté la semana pasada. Mira, las mineras que no han parado son aquellas que cuentan con campamentos y no han tenido que movilizar gente a la ciudad, como Sauder, Toromocho, Antamina y por ahí otras más. Pero las que sí han parado son aquellas que tenían que mover personal, como Brocal, Cerro Verde, que por ejemplo Cerro Verde transporta personal diariamente entre 5.000 y 6.000 personas desde la ciudad de Arequipa a la mina, que está a 50 minutos. Este tipo de empresas, las que no tienen campamentos, van a tener que reconfigurar su jornada de turnos, que en el caso las que movían diariamente era una jornada diaria. Van a tener que pasarlas a 5x2, es decir, de lunes a viernes, descanso sábado domingo, o 10x4 o 20x10. En este momento, independiente de la jornada que tenían, las que tenían campamentos, las han tenido que confinar a su gente a jornadas de 30x15, porque la cuarentena está durando casi 30 días. ¿Ya? Post-COVID, ¿qué se prevé? Que el transporte de personal definitivamente va a cambiar. Va a ser con mayores niveles de seguridad, con más vehículos probablemente, chequeos obligatorios de salud al subir, temperatura y otras formas de verificarlo, o monitoreo previo del área de salud al trabajador que no se siente bien, no debe aparecerse a subir a mina. Va a ser muy riguroso en la limpieza de vehículos, choferes y de personal. Van a haber compras más cercanas a las operaciones para evitar largos traslados. Se van a tener que crear clústeres, un trabajo más integrado con la ciudad cercana y con las comunidades aledañas, ¿no? Es lo que podría responder a esa interesante pregunta.